Hola para todos y para todas. Quiero darles la bienvenida a esta segunda ponencia del Coloquio de Filosofía de la Religión y de la Espiritualidad, en su séptima edición, donde pues estaremos trabajando un tema profundamente interesante, que justamente es el de Wittgenstein. Antes de arrancar y darle la palabra y presentar a nuestro ponente de hoy, quiero recordarles que la modalidad de la ponencia va a tener los primeros 41 minutos, una hora, donde nuestro invitado va a poder hacer la presentación y exposición del tema, y después podemos tener una ronda de preguntas o conversación propiamente desde el chat de YouTube, donde pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, y al finalizar la transmisión yo se los estaré compartiendo a nuestro invitado. Sin más y sin dar mucho preámbulo, quiero presentarles a Juan David Montoya Castro, quien estará con nosotros hablándonos sobre la filosofía de la religión en Wittgenstein. Y bueno, para comentarles un poco sobre Juan David, quiero comenzar diciendo que justamente es magíster en estudios literarios y graduado en lingüística y sociología de la Universidad Nacional de Colombia, en filosofía, antropología y psicología por la Universidad de los Andes, en teología por la Pontificia Universidad Javeriana y en ciencias bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Cuenta con más de 20 años en docencia universitaria y con más de 30 años en acompañamiento a grupos de buscadores espirituales de comunidades católicas, protestantes y nuevos movimientos religiosos. Sin más, bueno, Juan David, es un placer estar contigo y poder moderarte el día de hoy. Entonces doy paso a que puedas comenzar tu exposición. Ok. Buenas tardes, Nicolás, y a toda la audiencia. Bueno, entonces ya tengo una presentación escrita, que es como la ponencia, y después tengo una presentación para explicar algunos conceptos. Entonces voy a comenzar leyendo la ponencia, y pues yo invito a los oyentes que no son filósofos, que traten de no aburrirse, porque yo sé que de pronto no están acostumbrados a que se vea una ponencia, pero en filosofía pues es nuestra costumbre, ¿no? Bueno, entonces comencemos. Filosofía de la religión en Wittgenstein. Destructor o defensor del discurso religioso. Sobre la creencia religiosa en la obra de Wittgenstein existen dos opiniones distintas. Por una parte, hay quienes le otorgan el haber terminado con toda sombra metafísica en la tarea de la filosofía. Por otra parte, hay quienes le otorgan el haber rescatado el sentido de la palabra Dios y con esto haber salvado a la teología de los ataques de la filosofía. Y aunque no se debe homologar metafísica-teología, sin embargo, en cuanto ambas se preocupan del concepto acerca de Dios, entonces cabe suponer una cierta contradicción de opiniones sobre el verdadero carácter antimetafísico o no de la obra de Wittgenstein y de sus implicaciones metafísicas y teológicas. He aquí mi inquietud, la cual deseo resolver en la medida de lo posible con este breve escrito. Bueno, Ayer, en su libro Lenguaje, Verdad y Lógica, supone que las pretensiones de la teología no tienen ningún tipo de verificación posible por carecer de un referente empírico real. Este principio empirista de verificación del así llamado positivismo lógico supone el sinsentido de todo enunciado metafísico. Pero el mismo Ayer aceptó el sentido de las proposiciones éticas sin ser empíricamente verificables. De aquí surge la inquietud sobre cómo comprende Wittgenstein cuestiones de ética, arte y religión. Podríamos suponer que, junto a las proposiciones éticas, también las proposiciones religiosas poseen sentido, aún sin ser empíricamente verificables. Bueno, expliquemos aquí palabritas, de pronto para los que no son filósofos y nos están escuchando. Cuando hablamos aquí de proposiciones, estamos hablando a nivel lingüístico de enunciados, ¿sí? Entonces no estamos hablando, digamos, de otra cuestión distinta, sino simplemente de un enunciado gramatical, ¿sí? Para que lo entiendan bien. Entonces pasa a la lectura de un texto de Wittgenstein. Todos los textos son citados del Tratatus, ¿no? Entonces, mira, comenzando con este texto, van a ver que es bien interesante. Dice Wittgenstein: como sea el mundo, es de todo punto indiferente para lo más alto. Dios no se manifiesta en el mundo. Los hechos pertenecen todos solo a la tarea, no a la solución.
no cómo sea el mundo es diomístico, sino que sea. La visión del mundo, subespecie Trinitati, es su visión como un todo limitado. El sentimiento del mundo como un todo limitado es diomístico. Respecto a una respuesta que no puede expresarse, tampoco cabe expresar la pregunta. El enigma no existe. Si una pregunta puede siquiera formularse, también puede responderse. El escepticismo no es irrebatible, sino manifiestamente absurdo. Cuando quieres dudar allí donde no puede preguntarse. Porque solo puede existir duda donde existe una pregunta solo donde existe una respuesta, y esta solo donde algo puede ser dicho. Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna, y esto es precisamente la respuesta. Bueno, este texto de Wittgenstein sirve de base para toda una tesis, ¿no?, en filosofía, si alguno se anima. Bueno, sigo con mi explicación. En este inspirador pasaje del Tratatus, Wittgenstein plantea la cuestión de ver el mundo de otra manera, a la manera de Spinoza, es decir, su especie Trinitatis. Spinoza en la ética se refiere a otra manera de ver la realidad, no ya con el solo conocimiento matemático y lógico, sino con una forma de conocer que trasciende las relaciones de tiempo, o sea, desde la perspectiva de Dios. El libro segundo de la ética, proposición 44. Tal visión divina es la visión mística del mundo según Wittgenstein. Existe además una implicación de esta manera de ver el mundo. Pues al ver el mundo desde fuera de las relaciones lógicas y temporales, se hace manifiesta la solución de los problemas vitales. Tal solución significa no ya una simple respuesta, sino un deshacer la pregunta. El supuesto enigma de la vida queda resuelto porque la solución del enigma de la vida en el espacio y el tiempo reside fuera del espacio y del tiempo. Sí, según el Tratado 643.12. Para Wittgenstein, las cuestiones metafísicas no pueden plantearse lógico significativamente. Por lo tanto, de las mismas no debería esperarse respuesta alguna. Una proposición, o sea, un enunciado gramatical, ¿sí?, que nos entendamos, sería significativa si a partir de la misma se puede decir en qué circunstancias es verdadera o falsa. Es decir, si la proposición puede tener algún referente con el estado fáctico de las cosas. Hablar sobre cuestiones como el sentido de la existencia o el significado del mundo no es ya un asunto de hechos, sino de significados atribuidos al mundo por nuestra propia voluntad. Una cuestión de valores. Esta distinción de Wittgenstein entre cuestiones de hechos y cuestiones de valor es relevante para la discusión del sentido de las proposiciones religiosas. Las proposiciones religiosas, o sea, los enunciados, no tratan de descubrir hechos ni de demostrar verdades, sino de mostrar actitudes. Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Tratatus 6.5.22. Entender las proposiciones religiosas en forma literal sería hacerlas carecer de sentido alguno. Por el contrario, si tales proposiciones expresaran actitudes ante la vida y el mundo, entonces tendrían ahora sí un sentido que puede ser comprendido. En este sentido, es decir, entendiendo las proposiciones religiosas como significados valorativos atribuidos por la voluntad al mundo, entonces lo místico, y más concretamente Dios, no sería para Wittgenstein absurdo o no existente. Dios pertenece a los problemas vitales, por tanto es inexpresable e inefable, pues de lo que no se puede hablar hay que callar. Tratatus 7, ¿no? Volviendo al pasaje citado en extenso del Tratatus, Wittgenstein dice: Dios no se manifiesta en el mundo. Dios estaría por fuera del mundo, es decir, por fuera de lo científica o lógicamente demostrado. Para Wittgenstein, Dios no es un hecho ni una verdad lógica, es algo más alto, trascendente. En palabras de Barrett, leemos. Wittgenstein no está diciendo que Dios no se revela,
sino que no se revela como hecho, evento o estado de cosas que forme parte del mundo. Dios, por tanto, como el Baroj, está fuera del mundo, no es parte de él. Dios, lo mismo que el Baroj, pertenece a lo más alto. Así, en la medida en que se revela, no es parte del mundo de los hechos históricos y los datos científicos. He aquí otro punto de encuentro entre la concepción de Wittgenstein de Dios y la de Spinoza. Aunque para Spinoza el mundo, natura naturata, sea Dios, natura naturas, como equivalente, ¿no? Porque no es panteísta Spinoza. Sin embargo, Dios sigue siendo trascendente al mundo, pues Dios es la sustancia primera de donde todo lo demás se origina. Dios es la causa sui, o causa no causada, que origina todo lo existente. En ese sentido, Dios está por fuera del mundo. Dios es eterno, está fuera del tiempo y del espacio. El mundo, en cambio, está atravesado por el tiempo y por el espacio. El hombre, aunque atravesado también por el tiempo y el espacio, puede trascender al mundo por medio de un conocimiento intuitivo que ilumina su entendimiento. Esa es la comprensión de Spinoza, ¿no? No solo Dios, sino el sentido mismo del mundo reside fuera del mundo mismo. En el Tratatus 641 al 642 vemos lo siguiente. El sentido del mundo tiene que residir fuera de él. En el mundo todo es como es y todo sucede como sucede. En él no hay valor alguno y si lo hubiera carecería de valor. Si hay un valor que tenga valor, ha de residir fuera de todo suceder y ser así. Porque todo lo que sucede, y es así, son casuales. Lo que los hacen no casuales no puede residir en el mundo, porque de lo contrario sería casual a la vez. Ha de residir fuera del mundo. Por eso tampoco puede haber proposiciones éticas, ¿no? Las proposiciones éticas son las proposiciones valorativas, ¿no? De valor. Las proposiciones no pueden expresar nada más alto. Está claro que la ética no resulta expresable, o sea, decir, ¿sí? La ética es trascendental. Ética y estética son una y la misma cosa. En este pasaje, Wittgenstein describe dos áreas del conocimiento como lógica y significativamente no expresables, ¿sí? No decibles. La ética y la estética. De este modo, ya tenemos a la religión acompañada de la ética y el arte como realidades no expresables, trascendentales, valorativas. Resulta entonces que tales áreas del conocimiento no serían tales, sino siempre campos de experiencias de la vida. Sí, o sea, la ética, el arte, la religión, más que conocimiento, son experiencia. Entre los más altos de Wittgenstein tenemos entonces tres prácticas de vida sumamente importantes para la humanidad: el arte, la ética y la religión. Cree que Wittgenstein deseaba desplazar estas dimensiones de la vida, de la experiencia humana. No sería hacerle justicia. Deseaba más bien delimitar tales áreas como pertenecientes a la vida valorativa y no al conocimiento lógico y significativo. Suponer que tal desplazamiento es un destruir a tales áreas de saber humano es una opción. Pero también podría suponerse que tal desplazamiento es un rescatar a tales áreas de las afiladas críticas de la filosofía. ¿Estaba Wittgenstein destruyendo o rescatando el arte, la ética y la religión? La respuesta creo que no es lógica ni empírica, sino valorativa. Bueno, conviene aquí comparar el pasaje del Tratatus citado en extenso al principio con otras anotaciones realizadas por Wittgenstein en 1916 y recogidas en su notebook o su diario filosófico. Dice Wittgenstein: Dios y la finalidad de la vida, ¿no? En pregunta de interrogación. Yo sé que este mundo existe, que estoy situado en él como mi ojo en su campo de visión, que en él hay algo problemático, lo que llamamos su sentido, que este sentido no está en él, sino fuera de él, que la vida es el mundo, que mi voluntad penetra el mundo, que mi voluntad es buena o mala, que por tanto el bien y el mal están de alguna forma en conexión con el sentido del mundo. Al sentido de la vida, esto es, al sentido del mundo, podemos llamarlo Dios. Y vincular a ello la comparación de Dios como Padre, la oración
es la reflexión sobre el sentido de la vida. Sí, creer en Dios significa ver que no todo se reduce a los hechos del mundo. Creer significa descubrir que la vida tiene un sentido. Ahora mi interpretación, ¿no? Mi comentario, más bien. Asombrosas anotaciones que remiten al tema exacto de mi exposición. En primer lugar, vemos cómo Wittgenstein sugiere que tanto el sentido de la vida como el significado del mundo es Dios mismo. ¿En qué sentido dice tal aseveración? ¿Es acaso una aseveración panteísta? Bueno, la idea es que no, ¿no? En todo caso, es una vinculación entre lo filosófico y lo teológico y por lo tanto de relevancia para nuestra discusión. No debemos interpretar el sentido de la vida como un asunto teleológico, o sea, finalista, ¿no? En el cual la vida de una persona tuviera una misión que cumplir. Más bien deberíamos interpretar tal sentido de la vida como simplemente el sentido del mundo. Pues para Wittgenstein, el mundo y la vida son una y la misma cosa. Tratato 5, 6, 21. Esto quiere decir que el sentido de la vida es el sentido del mundo. Ahora bien, el sentido del mundo es aquello que lo hace inteligible, pero los hechos que componen el mundo no son inteligibles en sí mismos, por sí mismos. El sentido del mundo debe estar entonces fuera del mismo mundo. Pero no solo el sentido de la vida o significado del mundo queda fuera del mundo mismo. También la ética, la estética y la religión quedan fuera del mundo. Resaltemos que según Wittgenstein, el sentido del mundo queda fuera del mismo mundo. Y también que cuestiones como ética, arte y religión quedan fuera del mundo. Puede ser posible entonces que el sentido del mundo reside en estas cuestiones éticas, estéticas y religiosas. Yo creo que sí. Creo que para Wittgenstein, en Dios está el sentido del mundo. Tal sería el significado de la aseveración. Al sentido de la vida, esto es, al sentido del mundo, podemos llamarlo Dios. En cuanto a la frase, la oración es la reflexión sobre el sentido de la vida, se puede decir que la conexión entre orar y sentido de vida resulta comprensible luego de haber vinculado a Dios con el sentido de la vida. Si Dios es el sentido del mundo, entonces es en conexión con tal Dios, por medio de la oración, como descubrimos el sentido de la vida. Este orar es un reflexionar, es decir, un pensar acerca del sentido de la vida. En otras palabras, un pensar acerca de Dios. Por eso se ve también. Sí, creer en Dios significa ver que no todo se reduce a los hechos del mundo. Creer significa descubrir que la vida tiene un sentido. En otra anotación posterior del notebook, Wittgenstein escribe: no puedo dirigir los acontecimientos del mundo de acuerdo con mi voluntad, sino que soy completamente impotente. Solo puedo hacerme independiente del mundo y así, en cierto sentido, dominarlo, en la medida en que renuncia a cualquier influencia sobre sus acontecimientos. El mundo me es dado. Sí, o sea, yo estoy puesto en el mundo, como decía Heidegger, ¿no? O sea, soy arrojado al mundo, ¿cierto? Es decir, mi voluntad entra en el mundo desde el exterior, como en algo que ya está ahí. Por consiguiente, sentimos que dependemos de una voluntad ajena. Sea como sea, somos en alguna medida dependientes. Y a aquello de lo que dependemos podemos llamarlo Dios. Dios, en este sentido, no sería sino destino, o lo que viene a ser lo mismo, el mundo independiente de nuestra voluntad. O sea, lo que se nos impone, ¿sí? En este párrafo se identifica a Dios con el destino, entendido este como aquello del mundo que no puede ser afectado por nuestra voluntad. Para Wittgenstein, el mundo nos antecede. Estuvo ahí antes de que nosotros estuviéramos. El mundo que nos antecede también se nos impone. No solo está por atrás de nosotros, sino que también está por encima de nosotros. Nuestro sentimiento de sumisión a una voluntad ajena resulta entonces la normal respuesta de nuestra posición en el mundo. Sentirnos sujetados a algo exterior, a nuestro propio obrar voluntario, es ya un sentimiento religioso. Si reconocemos en tal voluntad ajena aquello que otros llaman Dios. Eso que llamaría la teología el sentimiento de dependencia, ¿cierto? Lo que llamas Schleiermacher, el sentimiento de dependencia de lo absoluto, ¿cierto? Que no es un sentimiento, ¿no? Sino es una actitud, una disposición.
Tal Dios destino es la voluntad primera que sujeta a las demás voluntades. Es una voluntad que reside fuera de los hechos del mundo. Es, al igual que la concepción de Spinoza, causa sui o causa de sí. Para Spinoza, Dios es la única causa no causada que causa todo lo existente. Por esto mismo, porque Dios es la primera causa, su voluntad no está causada por nada externo a sí mismo. Todo lo demás, en cambio, depende de la causa primera. Todo lo demás es necesario, pues ha sido causado por la causa primera. Por eso la voluntad humana no es libre sino esclava de algo externo. Aunque podría liberarse de la esclavitud a las pasiones del cuerpo y someterse al gobierno del entendimiento. La voluntad humana nunca es libre, pero podría escoger a qué amo obedecer, o al de las pasiones o a Dios, por medio del entendimiento iluminado por la razón. Tal es la concepción de Spinoza sobre la libertad humana. O sea, eso que se llamaba antes el siervo arbitrio, ¿no? Que tenemos una libertad esclava. Bueno, notemos que también Wittgenstein considera la posibilidad de cierta libertad, pues solo puedo hacerme independiente del mundo y así en cierto sentido dominarlo, en la medida en que renuncie a cualquier influencia sobre sus acontecimientos. Es decir, la dependencia a la voluntad ajena es irrenunciable, ¿sí? El siervo arbitrio es eso, ¿no? Siempre somos esclavos. Bueno, pero podemos tener una esclavitud libre o una esclavitud esclava, ¿no? Ahí está la clave. Es decir, la dependencia a la voluntad ajena es irrenunciable, pero puedo someterme a la misma con una actitud de cooperación en vez de una actitud de oposición. Debido a que el mundo es independiente de mi voluntad, Tratato 673, no se puede de hecho oponerse a su voluntad, ¿sí? Pero sí se puede como actitud que se opone, de lo que resulta la infelicidad. Por el contrario, si acomodamos nuestras actitudes en consonancia con la voluntad del mundo o voluntad divina, entonces conseguiremos la felicidad, pues estaremos renunciando a cualquier influencia sobre sus acontecimientos. Observen esta aseveración de Wittgenstein, la misma opción de Spinoza: cambiar la esclavitud por una digna obediencia. Bueno, también Lutero habla de esta cuestión, ¿no? En el texto que llama El siervo arbitrio, si quieren profundizar la cuestión. Bueno, solo nos hemos referido a los aportes de Wittgenstein sobre la creencia religiosa en sus tratados y sus notebooks. Para el tratamiento del mismo tema en su obra posterior, se requeriría mucho más espacio que lo ocupado hasta el momento, pues en ellas Wittgenstein es mucho más explícito sobre los juegos de lenguaje. Los juegos de lenguaje significativos que usa la religión. Refiriéndose a la obra posterior de Wittgenstein, en sus investigaciones, Hanskin, y ahí cito un pasaje, bueno, al final del pasaje, Hanskin dice: es cierto, los términos religiosos tienen su propio significado y el lenguaje religioso su propia lógica. En cuanto a si Wittgenstein es el destructor o defensor de la metafísica, mi pregunta inicial, creo que ambas afirmaciones serían posibles. Es un destructor del discurso metafísico al argumentar que él mismo no puede expresar proposiciones con sentido, sino solo mostrar actitudes volitivas de las personas. Pero es un defensor al delimitar el contenido del discurso filosófico y así liberar el discurso religioso metafísico de ataques injustificados. De lo que no se puede hablar, hay que callar. No significa que de lo que no se puede hablar no sea real, sino que es inefable, es decir, inexpresable. Wittgenstein acabó, a mi parecer, con la posibilidad del discurso metafísico, pero rehabilitó la experiencia mística. Bueno, después sigo otra discusión, que si algún día publicamos la ponencia, pues la podrán conocer ahí. Pero quisiera ahora continuar con estas diapositivas para que entendamos, o sea, quiero darles como el marco de referencia conceptual para entender desde dónde es que Wittgenstein está pensando, ¿sí? O está reflexionando, filosofando. Bueno, entonces la filosofía de la religión en Wittgenstein son apenas 1, 2, 3, 4, bueno, como 5 diapositivas sencillitas. Entonces, primero que todo, mira, en un texto muy famoso y clásico que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía, ¿cierto? Que se los recomiendo a todos los nuevos filósofos.
porque Manuel García Morente explica muy sencillo lo que a veces no es fácil de entender. Él propone que hay 3 navegaciones de la filosofía y que nos estamos acercando a la cuarta, que es precisamente Dios, ¿no? Les invito, bueno, si cogen el texto, vean en el último párrafo, la cuarta navegación se encamina hacia Dios. Pero es bien interesante como Manuel García Morente propone esto. Entonces, mira, la filosofía del mundo griego y latino, o sea, el mundo antiguo y medieval, era una filosofía que buscaba el ser, ¿cierto? O sea, responder a la pregunta, ¿qué es real? O sea, era una pregunta, una investigación filosófica sobre la estructura del mundo. En ese sentido, era una investigación ontológica, metafísica, de la existencia de la realidad de las cosas. Después, en la Edad Media, en la Edad Moderna, ¿cierto? Con Descartes y Kant, vino lo que llamamos el giro copernicano, que es que la filosofía ya se olvidó, ¿sí? Y ya no se dedicó al estudio del ser, o sea, de la realidad, y por eso la filosofía se separa de la ciencia, porque ya no le importa el mundo real, ¿sí? Y la filosofía se pone simplemente a discutir y reflexionar sobre el conocer. O sea, la filosofía se vuelve una epistemología, ¿cierto? Un conocimiento crítico del conocer. O sea, que se enfoca ya no en la realidad de las cosas, sino en la inteligibilidad de las ideas. Sí, ese es el giro copernicano. La pregunta para Kant y Descartes es qué es verdad, ¿cierto? La estructura de la mente. Y después, en el siglo XX, tenemos lo que llamamos el giro lingüístico, que es un texto de Richard Rorty, así se llama, 1967. Y en el giro, bueno, pero el giro lingüístico, a mi parecer, comienza exactamente con Nietzsche, en uno de los textos que es fácil de entender, ¿no? Todos los filósofos tienen textos difíciles y textos fáciles, ¿no? Y ese texto es la mentira en sentido extramoral, ¿cierto? O mentira y verdad en sentido extramoral de Nietzsche. Donde, bueno, después la hermenéutica de Gadamer, ¿cierto? Y después todo, digamos, toda la aproximación lingüística del siglo XX, hace que los filósofos se olviden del conocer también. Entonces ya no me interesa qué es verdad y ya no quiero construir una epistemología. Ahora lo que me interesa es entender el sentido o la estructura del significado. Entonces ahí tenemos toda la filosofía pragmática de Estados Unidos, de James y de los demás pragmatistas de Estados Unidos, ¿no? De Peirce, ¿cierto? Y tenemos toda la cuestión del lenguaje de Frege, de Ayer, de Quine, y el nacimiento del positivismo lógico, ¿cierto? Que se dedicó al estudio del lenguaje. O sea, no nos interesa el estudio del mundo como los antiguos, tampoco nos interesa el estudio de la mente, nos interesa el estudio del lenguaje, ¿cierto? O sea, de la ontología se cae en una epistemología y aquí llegamos a una gramática, al sentido de las palabras. Entonces, mira que esta travesía es bien interesante. Wittgenstein, como filósofo del siglo XX, pertenece a este tercer momento, ¿cierto? No le interesa lo real. Bueno, puede que a medias le interese el conocer en el Tratatus, ¿no? El primer Wittgenstein, pero realmente está interesado es en el comprender, en las palabras, ¿no? Segundo Wittgenstein. Entonces, para tener en cuenta y poder entender a Wittgenstein. Ahora, algo sobre la religión, ¿no? Para que entendamos de qué está hablando Wittgenstein. Mira, en el discurso religioso pueden haber 3 momentos también distintos. Lo que llamamos el momento de la teología natural, que dice que sí es posible dar cuenta racional de lo absoluto a través de la razón, ¿no? Sí es posible. Y por lo tanto la razón es necesaria y suficiente. De ahí que construye una metafísica, o sea, un discurso racional de los entes, digamos, suprasensibles, ¿cierto? Bueno, no solamente Dios, ¿no? Sino la justicia, los valores. Bueno. Posibilita un discurso de teología positiva, lo que sí es la divinidad, ¿cierto? Dios como creador y todas las pruebas de la existencia de Dios. Entonces, bueno, la idea es que la teología natural dice que sí podemos dar razón de Dios, ¿cierto? Y de otras cuestiones al respecto. La teología natural no está muerta, ¿sí?
O sea, algo importante que a eso en filosofía no se entiende, es que estos momentos no significó que murió el uno y desapareció y ya solo existe el otro, no. Lo que significa es que al lado de este también existe este, ¿no? Y al lado de este también existe el otro. Entonces, mira, al lado de la teología natural que no está muerta, ni de la metafísica que no está muerta, ¿sí? Tenemos el apofatismo, que es como la otra esquina del asunto. ¿Qué dice el apofatismo? Dice que no es posible dar cuenta racional de lo absoluto. No es posible que la razón dé cuenta de lo absoluto. Entonces, ¿a qué se remite? A la experiencia. La razón no es necesaria ni suficiente. Y entonces defiende la mística, ¿cierto? Aunque invita al silencio, sin embargo, posibilita un discurso de teología negativa, lo que no es la divinidad. Lo divino como contrario a lo relativo y temporal, el neti neti de la filosofía india, ¿no? No es ni esto ni aquello. Entonces, por ejemplo, apofatismo es el budismo, ¿cierto? Que es el silencio de Dios. El silencio de Dios no es la negación de Dios. O sea, el budismo no es una religión atea, es una religión no teísta, que es distinto. Bueno, para aprender sobre el silencio de Dios, que no es la negación de Dios, sino simplemente el silencio de lo absoluto, que no es una forma de negar, sino de afirmar lo absoluto, ¿no? Para que lo entendamos bien. Entonces, cuando el Buda se niega a hablar de Dios y de la vida eterna, está afirmando que esa realidad es tan distinta a la nuestra que es imposible nombrarla desde aquí, ¿cierto? Entonces, para eso les invito un texto muy importante de Raymond Panikkar que se llama El silencio del Buda, para que entendamos qué es el apofatismo exactamente, ¿no? Que no es ateísmo, como muchos confunden. Y tenemos la otra propuesta del discurso religioso, que es ya más, digamos, común que existe, que es el fideísmo, ¿no? Que es donde se reconoce que es necesaria una revelación. O sea, la razón por sí sola no puede dar cuenta de Dios. Necesitamos que Dios se revele, ¿sí? Se muestre, se manifieste. Aquí lo que cabe ya no es la razón y no es simplemente la experiencia, sino que se hace necesaria la fe, ¿sí? ¿La fe en qué? En el testimonio de la revelación, ¿sí? La fe es distinta a la experiencia, ¿no? Para no confundir. La experiencia es una experiencia mística, la fe es una creencia, ¿sí? En el testimonio de los que nos han dado testimonio de eso, que llamamos revelación. Entonces el fideísmo nos permite una teología, posibilita un discurso de teología positiva, ¿sí? No negativa, sino positiva, pero no a la manera de la teología natural, sino por analogía, aquella a lo que se parece la divinidad. Entonces, mira, ningún discurso teológico es un discurso literal de Dios, es un discurso analógico. Para profundizar el asunto, les invito a un texto que es de Walter Casper, de un teólogo Walter Casper, que se llama el Dios de Cristo. Ay, qué pena, aquí lo cité venga, se lo cito bien, en la ponencia. Sí, mira, la excelente exposición de Walter Casper en su libro El Dios de Jesucristo nos introduce al uso analógico del lenguaje como el uso preferencial del lenguaje y de la fe. O sea, cuando la teología dice que Dios es Padre, no está diciendo que Dios es Padre, sino que Dios es como un Padre. Entonces, mira, Dios como, sí, analogía, como Padre y todos sus atributos de que da testimonio la revelación. Bueno, hay otro insumo para que entendamos de qué religión está hablando Wittgenstein, ¿no? ¿De cuál está hablando? Del apofatismo, ¿no? O sea, Wittgenstein niega la teología natural y no habla del fideísmo, la apuesta a la mística. Bueno, sobre el lenguaje. Entonces, dos cositas y ya con eso finalizamos. El lenguaje, o sea, esto ya es una diapositiva de lingüística, ¿no? Para que entendamos el giro lingüístico de la filosofía hoy en día. Mira, el lenguaje tiene dos funciones por excelencia. Una es la función referencial, que es la que ya conocemos, y otra es la función significativa, que es la que hay que explicar un poco más. La función referencial del lenguaje
significa que el lenguaje da cuenta del mundo de hechos allá afuera. O sea, estamos de día, ¿cierto? Yo digo estamos de día, está haciendo sol. Entonces, ¿de qué está dando cuenta el lenguaje? Pues de una realidad empírica afuera. O si yo digo estoy confundido, o yo entiendo, ¿de qué está dando cuenta? De una idea, ¿cierto? Allá afuera del lenguaje, una idea. Entonces, ese da cuenta, esa referencia, ¿no? Se llama la función referencial. Wittgenstein llama a esta función referencial la función pictórica, porque es como si yo estuviese haciendo imágenes con mis palabras para referirme a algo que está fuera del lenguaje mismo. Esta es la forma en que la filosofía, digamos, utiliza el lenguaje, ¿cierto? Para dar cuenta de hechos y de ideas. Las palabras como herramientas de análisis del mundo y de la mente. Es lo que llamamos la función epistémica del lenguaje. El lenguaje describe una realidad extratextual, ¿sí? Por ejemplo, la bondad divina como una descripción, ¿sí? De lo que es Dios. Entonces, como Dios es Dios, Dios tiene que ser bueno, porque si fuera malo, pues no sería Dios, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Pues mira, ahora contrastemos esto con la función significativa del lenguaje. El lenguaje no solamente da cuenta de un mundo que está allá afuera, el lenguaje también construye un mundo de significados internos, ¿sí? Intratextuales, que es lo que hace la literatura. Las palabras ya no son solamente herramientas de análisis, sino utensilios de creación, que es lo que llamamos la función ontológica del lenguaje. El lenguaje no describe, sino que prescribe una realidad intratextual. Entonces, por ejemplo, mira, y eso es lo que se llama el reconocimiento del contrato literario, cuando yo me introduzco a una obra literaria. Si yo veo, por ejemplo, a Rin Rin Renacuajo, ¿cierto? De Rafael Pombo. Mira, yo no me pongo a cuestionar si realmente una rana, un anfibio, tiene la capacidad de vestirse y de hacer fiesta y caminar con la madre, con la tía. Cuando yo digo Rin Rin Renacuajo, salió esta mañana, muy tieso, muy majo, de pantalón corto, corbata a la moda. Bueno, ya se me olvidó que... Mira, nadie cuestiona si hay una realidad externa, extratextual, que dé cuenta de esa construcción del lenguaje, sino que uno se mete en lo que se llama el contrato literario y uno asume el mundo de significados que está escrito y que se está construyendo en esa proposición literaria. Entonces, mira, el lenguaje no solamente referencia a un mundo allá afuera, el lenguaje construye un mundo de significado interno. El lenguaje prescribe una realidad intratextual. Y entonces, llevando a la cuestión religiosa, la bondad divina ya no es una descripción de cómo es Dios, es una prescripción de cómo debe ser Dios. ¿Sí me voy a entender? Mira, desde una teología natural, con el lenguaje referencial, diríamos si tal vez el sufrimiento del mundo, ¿sí? Y la masacre de los niños en Gaza, en Palestina, a través del Estado genocida de Israel, ¿sí? Si eso puede dar testimonio de que Dios es bueno. Porque en esa teología natural buscamos algún tipo de comprobación histórica, ¿cierto? O empírica, o psicológica, o existencial, que dé cuenta del discurso religioso. Y entonces alguno dirá, Dios no es bueno. Dios no es bueno porque el pueblo elegido, el supuesto pueblo elegido de Dios, pues está matando a gente inocente. Pero es que el discurso religioso no es un discurso que construya o que se describa como una función referencial epistémica. El discurso religioso construye un mundo de significado donde dice cómo debe ser Dios. Entonces, más allá de los horrores del mundo, si Dios es Dios, bueno, no en referencia, bueno, en correlato intratextual. Si Dios es Dios, pues Dios tiene que ser bueno. Así hayan mares en el mundo. Es como la matemática. Mira. La matemática no construye un mundo de acuerdo a la realidad externa. La matemática y la lógica construye un mundo de significado intratextual. Entonces, un triángulo tiene 3 lados, pues porque es un triángulo. Entonces, no le cae ningún tipo de comprobación empírica. ¿Sí? Eso se llama función ontológica del lenguaje, ¿sí? Intratextual. Y Dios es bueno, pues porque es Dios, o si no, no sería divino, ¿cierto? Bueno, entonces por eso es que
hay que tener cuidado de cómo es que la religión habla de Dios. La religión no habla de Dios como un referente empírico del que se pueda comprobar si mi discurso es verdadero o falso. La religión asume en la construcción del mundo de sentido intertextual que esas son las cualidades del sujeto que llamamos lo divino. Bueno, entonces ahí ya terminamos. La última diapositiva es la de Wittgenstein. Entonces, obviamente, en el lenguaje según Wittgenstein, ¿no? Entonces, hay dos propuestas de filosofía del lenguaje en Wittgenstein. La del Tratatus, 1921, y la de las investigaciones, 1953. En mi ponencia solamente traté la del Tratatus, porque en las investigaciones sería mucho más fácil ver su apuesta religiosa mística, ¿cierto? Lo difícil es ver si hay una apuesta religiosa mística en el Tratatus, ¿no? Que es obviamente muy positivista, ¿no? Pero creo que sí mostré que sí la. Entonces, mira, para resumir la filosofía del lenguaje en Wittgenstein, en el Tratatus, Wittgenstein propone que el lenguaje debería dar cuenta del mundo de hechos e ideas, o sea, el lenguaje como función referencial. En el Tratatus, él reconoce que la estructura gramatical del lenguaje no refleja una estructura lógica, ya que eso es bien importante. Y como la estructura gramatical, o sea, como la lógica del lenguaje, no es la misma lógica de las matemáticas, ¿sí? O de la lógica en sí, ¿sí? Como la estructura gramatical del lenguaje no da cuenta de una estructura lógica, lo que Wittgenstein propone en el Tratatus es que tenemos que construir los filósofos una sintaxis lógica. ¿Por qué? Porque Wittgenstein dice que la filosofía está embrujada, encarcelada, encantada con el embrujo del lenguaje. Y que es el mal uso del lenguaje lo que lleva a las aporías de la filosofía. O sea, la filosofía se encuentra atrapada y esclava de un mal uso del lenguaje que no le permite reflexionar adecuadamente, o sea, filosofar. Entonces, ¿cuál es la tarea del filósofo? Desambiguar el lenguaje natural y construir un lenguaje filosófico ideal. Mira, les pongo un ejemplo. Y son los ejemplos que pone Wittgenstein, ¿no? Los verbos, según las gramáticas, todos son de la misma cualidad lingüística, son verbos. O sea, son figuras de acción, ¿cierto? De actividad. Entonces, cuando decimos comer, es un ejemplo que pone Wittgenstein, ¿no? Cuando decimos comer, es como si estuviésemos lo mismo que cuando decimos ser. O sea, si decimos Juan come, es igual a decir que Juan existe, ¿no? El verbo ser refiere a la existencia, ¿no? Pero el verbo ser, ¿no? Que algo existe, que es o que no es, ¿sí? Juan existe o Juan no es, o Dios existe, Dios es, Dios no es. No es igual a decir yo como o yo duermo. No, no es lo mismo, lógicamente, ¿sí? Pero en el embrujo del lenguaje, como ambos son verbos, entonces ya somos que podemos hacer un predicado de la existencia de Dios como el predicado de que existe una montaña. Es que son dos predicados lógicamente distintos. O sea, obviamente el ser de Dios no es asimilable a la existencia de la montaña o de la nube. Pero como ambos son verbos, ¿cierto? Entonces uno cae en la confusión de que la montaña está hecha de minerales, digamos, y Dios está hecho de bondad. No, pues es que no, son analogías. Mira, bueno, les pongo otro ejemplo psicológico. Cuando yo digo que tengo un saco azul y cuando digo que tengo miedo, son dos cosas distintas, aunque se utilice el mismo verbo, ¿no? Y ese es el error de las neurociencias y ese es el reduccionismo biologicista de las neurociencias. Cuando yo digo que tengo un saco azul, ¿sí? Es de una manera distinta a cuando digo tengo frío, digo tengo miedo, estoy triste. O sea, yo estoy sentado en la silla de mi casa y yo estoy triste. Sí, pero la palabra estoy da cuenta de dos cosas distintas. Lógicamente, ¿sí? Gramaticalmente no, porque es la misma palabra. Yo tengo felicidad. Yo tengo dinero en el banco. No, ese tener son dos cosas distintas. La manera en que yo tengo felicidad o tengo paz no es la manera en que tengo las medias puestas o el saco puesto. ¿Me voy a entender? Entonces, mira, como la gramática del lenguaje no es lógico,
Dice Wittgenstein que la filosofía tiene que desambiguar los encantamientos que el lenguaje produce engañando al pensar filosófico. Y para eso tiene que inventarse una sintaxis lógica. Entonces, él está hablando de construir reglas lógicas de formación de las proposiciones. Ah, sí. Bueno, sí me voy a entender, ¿cierto? Entonces aquí, mira la propuesta, y ahí ya estoy terminando. La propuesta de Wittgenstein en el Tratatus es la construcción de una sintaxis lógica, ¿sí? Que construya las reglas lógicas de formación de proposiciones, ¿cierto? Para que el lenguaje no nos engañe. Y que esa es la tarea de la filosofía. O sea, ¿qué dice Wittgenstein de la filosofía? La filosofía no se dedica a la discusión del ser del mundo, ¿sí? La filosofía tampoco se dedica, digamos, tanto a la construcción de la epistemología. La filosofía tiene que dedicarse a la construcción de un lenguaje consistente lógicamente, que es un lenguaje ideal, filosófico, que se aparte del lenguaje ordinario. Bueno, eso en 1920. O sea, la proposición gramatical tiene que dar cuenta de un hecho empírico o de una idea lógica. Eso el Tratatus de 1920. Pero en 1953, bueno, de 1930, ¿no? Los que quieran investigar la biografía de Wittgenstein. En el texto que se publicó póstumamente, 2 años después de su muerte, Investigaciones, ¿no? Él cambia su concepción de su filosofía del lenguaje y asume la concepción de la función significativa del lenguaje, ¿sí? Y entonces, mira, ahora propone que el lenguaje da cuenta de un juego de significados y dice que de lo que se trata es de que realicemos un análisis de las estructuras del significado. O sea, ya no se trata de construir una sintaxis lógica, sino de estudiar los juegos del lenguaje, ¿sí? Que son las reglas del uso del lenguaje. O sea, la competencia y la actuación lingüística de los hablantes. Por lo tanto, propone que nos dediquemos a la pragmática del lenguaje, ¿cierto? Donde los discursos y prácticas están asociados y la proposición ya no da cuenta de hechos extratextuales, sino de juegos de significado intratextuales, que se descubren en los juegos de lenguaje que son construidos social o colectivamente. O sea, ¿qué es el uso del lenguaje? O sea, mira, ya no busca las reglas lógicas de formación de proposiciones, sino las reglas de uso del lenguaje. O sea, ¿cómo es que los hablantes están haciendo uso del lenguaje en su contexto? Porque es el contexto social el que da cuenta del significado de una palabra. Y entonces, mi frase final para terminar. ¿La teología qué es? ¿O el discurso religioso qué es? Mira, el lenguaje religioso es un tipo de discurso que solo se entiende en el juego del lenguaje que la misma práctica religiosa nos permite entender. O sea, si usted está por fuera del juego del lenguaje, si usted está por fuera del colectivo de la fe, si usted no entiende el mundo de significado intratextual que ese colectivo en su práctica religiosa está construyendo, usted no va a entender los enunciados de fe de ese colectivo. Entonces, no se puede hacer una investigación desde afuera. Hay que hacer, como dice la antropología, una observación participante. La única forma de entender qué es la Eucaristía y por qué esa hostia, ¿sí?, es el cuerpo de Cristo, es cuando usted analiza desde dentro del mundo de significados del ritual de la misa, o sea, sin sacarlos de la práctica ritual de la misa. Porque es que ese es un ritual que pertenece a esa práctica ritual, ¿cierto? Entonces, dentro de esa práctica ritual que llamamos misa, usted tiene que entender el significado construido por ese colectivo, del significado de que esa hostia signifique el cuerpo de Cristo. Y si se da cuenta, mira, cuando el sacerdote eleva la hostia, dice, oh, mira las frases que dice el sacerdote, para que hagas el estudio de la pragmática del lenguaje al respecto. Dice, oh Señor, convierte este pan y este vino para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice para nosotros, o sea, pro nobis, ¿sí? Pro nobis. O sea, él no está diciendo que el cuerpo y la sangre de Cristo para el mundo, sino para nosotros.
Y eso es lo que llama Paul Tillich en la teología sistemática de la introducción, el círculo hermenéutico, el círculo teológico, ¿no? Es un círculo, pero no es vicioso. Porque todo círculo, toda hermenéutica implica un círculo, pero no es vicioso. O sea, un mundo de significados que solo se entiende dentro de un mundo de referencia que da cuenta de ese significado. Bueno, espero haberme explicado. Muchas gracias por su tiempo, por la invitación. Y soy todo oídos. Gracias. Vale, Juan David, muchísimas gracias a ti por esta presentación que realmente me ha parecido fascinante. Creo que se pudieron abordar además diferentes tipos de concepción de, por ejemplo, yo pensé que íbamos de pronto a quedarnos a veces solo con el Tractatus y después llegaste con investigaciones. Yo creo que me parece fascinante. Bien, en ese sentido, pues muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Y vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas, siempre hartas en YouTube. Entonces, voy a comenzar por orden de llegada, posiblemente algunas, o por lo menos creo que me di cuenta un poquito de eso, y es que algunas de ellas se hicieron y después, curiosamente, tú respondiste. ¿No? Entonces, de pronto, si llegas así, tal vez como te la hago y de pronto alguna aclaración o algún comentario tal vez sobre el tema y yo creo que quedaría listo. Bien, Carla Moreno pregunta, ¿la crítica wittgensteiniana al lenguaje metafísico afecta del mismo modo a la religión que a la metafísica clásica? Sí, o sea, mira, yo dije al principio, ¿cierto?, que aunque no podemos homologar metafísica a teología. ¿Por qué? Porque la teología puede ser o teología natural o teología fideísta. Si es teología natural, obviamente sí es igual que metafísica, ¿cierto? Pero si es teología fideísta, o sea, que solamente se remite al texto sagrado, pues no es lo mismo. Pero de todas maneras, sí, mira, la crítica de Wittgenstein es la crítica a un discurso racional de Dios. Y la teología fideísta, o sea, que se remite al texto sagrado, también intenta hacer un discurso racional de Dios. ¿Sí? Empíricamente demostrar, bueno, o sea, supuestamente, ¿no? Yo estoy diciendo después que no necesariamente. Pero digamos que sí, o sea, afecta al discurso religioso si ese discurso religioso asume que es un discurso racional. Lo que yo asumo es que el discurso religioso no tiene por qué asumir que es un discurso racional, empíricamente verificable, sino que el discurso religioso puede asumir que es un discurso analógico de la fe. O sea, un discurso simbólico de la fe, un discurso mítico de la fe, o sea, un discurso dirigido a la valoración, ¿sí? O sea, a la significación. Mira que yo en el texto, lo que no veí, trato uno de esos punticos, que es que la idea es que de qué tipo es el discurso religioso, ¿sí? Entonces, si el discurso religioso no quiere verificación empírica, sino que el discurso religioso es pragmático, que esa es mi apuesta, y por eso creo que Wittgenstein al final sí apoya un discurso religioso pragmático. Mira, ¿qué intenta la pragmática? La pragmática no intenta transmitir sentidos, sino mover voluntades. Entonces, cuando la mamá nos decía de chiquitos, cuando nos decía, está haciendo mucho frío, para poner un ejemplo, la mamá no nos estaba simplemente transmitiendo el sentido o el significado de que está haciendo frío. Nos estaba invitando a cerrar la ventana. Entonces uno dice, sí, está haciendo mucho frío. Y nadie cierra la ventana, pues no me entendieron. Entonces lo que dice la pragmática es que el lenguaje mueve la acción, el lenguaje no solamente transmite información. Entonces, el ejemplo que puse, bueno, mira, voy a leer el ejemplo, que creo que responde aquí a la pregunta que hiciste, sobre la inmortalidad del alma, porque es un párrafo chiquitico y creo que lo responde. Ah, sí, aquí, la inmortalidad del alma. Sí. Sí, ya. Aquí ya, sí, ya. Entonces, mira, Wittgenstein dice que hablar de la inmortalidad del alma no tiene sentido lógico significativo. Y estoy de acuerdo. Si se entiende como un discurso que transmite información, ¿cierto? Pero si es un discurso que mueve la voluntad,
sería distinto. Entonces, mira lo que respondo aquí. Aquí nos encontramos de nuevo con la reducción semántica, ¿sí?, epistémica, que el primer Wittgenstein realiza de las funciones del lenguaje. Es verdad decir que alma, Dios y otros enunciados teológicos es verdad que decir alma, Dios y otros enunciados teológicos no es decir algo sobre la constitución del mundo, ¿sí? Pues es evidente que tales verdades teológicas como Dios, alma, no pertenecen a la configuración espacial y temporal y contingente del mundo. Pero esto no significa que el lenguaje no pueda expresar realidades que trascienden su sentido semántico. Es decir, el lenguaje también puede hablar con sentido pragmático y tal sentido sí dice algo. Muchas de las proposiciones del lenguaje tienen como objeto mover la voluntad del oyente y no tanto informar de algo. En tal sentido pragmático es que se afirman muchos de los enunciados teológicos. Por eso es que nosotros hablamos del querigma. Los enunciados querigmáticos de los textos bíblicos, como los relatos de la resurrección de Jesús, por ejemplo, para poner el enunciado más relevante de la fe cristiana y que de paso remite a la cuestión de la inmortalidad del alma, no tratan de dar información sobre lo que aconteció al cadáver de un crucificado, sino que invitan al oyente a experimentar por sí mismo el poder de un Dios que tiene la capacidad de sacar vida de la muerte o dar ser de la nada. Entonces, mira, Carlos, si el discurso religioso lo interpretamos a nivel pragmático, con la función de mover voluntades, cambiar actitudes, sanar disposiciones, ¿cierto? El lenguaje religioso es totalmente válido, digamos, ¿sí? O sea, validado, ¿sí? Porque cuando yo digo Dios existe, yo no estoy diciendo semánticamente que Dios existe, yo estoy diciendo además, Dios me acompaña, yo no estoy solo en la vida. ¿Sí me voy a entender? Mira, ningún creyente dentro del juego del lenguaje que él hace, cuando dice yo creo en Dios, está dando una afirmación semántica, o sea, está enunciando una proposición informacional. Cuando alguien dice yo creo en Dios, lo que está diciendo es yo me siento acompañado de Dios. Yo no me siento solo, arrojado en el mundo y abandonado a la existencia. ¿Sí? Yo estoy siendo acompañado. O sea, mira, las proposiciones y enunciados religiosos son primeramente de función pragmática y no informacional. Bueno, creo que ahí respondí en algo. Vale, no, David, muchísimas gracias. Sigamos entonces con la siguiente pregunta que hace Laura Domínguez. Dice, hola, me surge la pregunta de cómo debe entenderse la famosa afirmación de lo que no se puede hablar, hay que callar respecto a la experiencia religiosa desde la perspectiva de Wittgenstein. Inclusive creo que tú lo alcanzaste a mencionar un momentico en tu ponencia, pero tal vez valga la pena profundizar un poquito cómo en esa noción. Sí, mira, tal vez ahí lo importante es que Wittgenstein quiere distinguir en el tratatus lo que es decible de lo que es mostrable. Entonces lo que Wittgenstein dice es que lo decible tiene que ser decible lógicamente, ¿sí? O empíricamente, ¿no? Que es todo el positivismo, ¿no? O tiene algún tipo de verificación empírica o lógica y por lo tanto es un decir válido. Pero si no tiene algún tipo de comprobación empírica lógica, no es un decir válido. Entonces, lógicamente, los valores como la justicia, ¿cierto? O lo bello, ¿no? O Dios, ¿cierto? No tienen comprobación lógica ni empírica. Por lo tanto, no son un decir válido. Pero Wittgenstein sí deja en claro que sí se muestra, que fue algunos textos que puse, ¿no? Por eso cuando se refieren en la proposición última, ¿no? En la conclusión final, ¿no? La 7. Cuando él dice de lo que no se puede hablar y es mejor callar, lo que está diciendo es que eso, de lo que no se puede hablar, aunque no sea decible, sí se muestra. O sea, se muestra no a los ojos del entendimiento, de la lógica, de la interacción. Se muestra a los otros ojos, ¿sí? Ya sea a los ojos de la fe, o a los ojos de la belleza, o a los ojos de lo justo, de la justicia. Se muestra a esos otros ojos que pueden ver
cuando no ven a través de la razón filosófica, sino de la vida. Mira, de pronto en términos de la teoría crítica de Frankfurt, es lo que llamamos los ámbitos de la vida. O sea, la vida tiene ámbitos donde la racionalidad ya no es una racionalidad ni estratégica ni instrumental, ¿cierto? Es una racionalidad comunicativa. ¿Sí? Ahí se puede hacer una homologación, les invito a otro tema de investigación, como la pragmática del lenguaje en la filosofía del giro lingüístico es precisamente la base de toda la teoría crítica de Apple, pues de Habermas y Otto Apple, donde demuestra que la verdad no pasa por la verificación empírica, lógica, sino por la ética. Mira que eso es bien interesante, o sea, es en un colectivo donde se viven ciertos valores, donde tal discurso cobra validez de verdad, ¿sí? En ese colectivo. Entonces sí, la idea es que una cosa es lo que sirve y otra es lo mostrable. Pero lo que se muestra también existe, ¿no? Aunque no se pueda decir científicamente. Listo, Juan David. Bueno, siguiendo un poquito aquí como la cronología del chat, José Manuel de León Lara dice que feliz tema como comentario, entonces creo que le gustó la ponencia. Y después está la pregunta de Carolina Romero Medina, quien pregunta. Bueno, creo que es una pregunta que ya se resolvió, inclusive lo mencioné por ahí, pero tal vez como diferenciar un poquito, como profundizar un poco en las investigaciones. Principalmente Carolina pregunta, hablas del Tractatus, pero me interesaría conocer qué pasaría o cuál sería la postura de Wittgenstein en su etapa de investigaciones filosóficas, porque parece que cambia un poco de enfoque. Sí, exactamente. Lo que pasa es que no traté las investigaciones, porque la propuesta de las investigaciones es que estudiemos los juegos de lenguaje, ¿cierto? O sea, aceptemos el significado del lenguaje que se da en una práctica social. ¿Sí? Esos son los juegos de lenguaje. Dentro de esta práctica social, nuestro lenguaje significa algo. Que fuera de esta práctica, pues no significa nada. Entonces ahí, obviamente, es mucho más fácil ver, digamos, las referencias o las implicaciones que tiene que ver con el discurso religioso, ¿cierto? ¿Qué no pasa con el tratado, cierto? Donde él busca una sintaxis lógica, o sea, un lenguaje ideal, ¿cierto? Filosófico, que solamente los filósofos entenderían. Que por eso a eso se dedicó Russell y Quine y los demás, ¿cierto? Todo el positivismo lógico. Bueno, mira, tú tienes razón, pero o sea, la oyente que nos hizo la pregunta, la idea es que habría que ver en las investigaciones toda la defensa que desde ahí se puede hacer del discurso religioso, que es mucho más que evidente. Listo, perfecto. También pues digamos que ella misma, Carolina, hace una siguiente pregunta que dice, también sería interesante, siguiendo la temática del coloquio de este año, preguntar cuál sería la posición de Wittgenstein respecto a la no creencia, al agnosticismo y al ateísmo. Ah, bueno. Entonces, mira, ahí te recomiendo, Carolina, leerte un texto de Haskin. El texto de Haskin es uno de los teólogos importantes de hoy en día, ¿no? Y precisamente él tiene 2 capítulos donde habla de Wittgenstein. El texto se llama ¿Existe Dios? Lo consigues en internet, Haskin. Y en el segundo capítulo que habla de Wittgenstein, por allá en la página 600 y pico, se refiere a eso. Entonces, precisamente aquí faltó en toda mi ponencia y yo lo pensé mucho y no. Por eso fue que no dije la última parte. Mira, la última parte tiene que ver con 4 cuestiones que hay que criticar a Wittgenstein y que las tomé precisamente de otro texto de teología fundamental de Pepker y también de Haskin, pero no lo traté en esta tarde. Claro, mira, una de las críticas a decir que el discurso religioso es un lenguaje que se define dentro de una práctica social es que eso no es suficiente para el creyente. O sea, mira lo que dice Haskin, que es bien interesante, Carolina. Para el creyente no es suficiente, ¿sí? Decir que simplemente tiene sentido su fe y que su fe tiene significado y que su fe
es válida significativamente. Cuando el creyente ora a Dios, el creyente sí cree que hay alguien allá afuera de mi cabeza que me está escuchando, ¿sí? Y cuando el creyente cree en la vida eterna, el creyente sí cree que allá, en el otro mundo, mis abuelitos y mis ancestros, en algún sentido, de alguna manera, todavía mantienen el ser, ¿cierto? Que Dios les dio. Aunque sea de una manera distinta como aquí en el espacio-tiempo. Entonces, sí, mira, a Wittgenstein, y esa es una crítica que, o sea, tu pregunta está ahí muy bien respondida por Haskell, es que para el creyente no es solamente importante la función significativa del lenguaje, porque el creyente, además de esa función significativa, también le atribuye una función referencial al lenguaje religioso. Claro. Entonces, ahí es donde Wittgenstein dice que la teología, aunque sí puede asumir la función significativa del lenguaje, ¿sí? La teología no debe olvidarse de la función referencial. Entonces, ¿cómo hacemos en teología para seguir hablando de una función referencial del lenguaje? Y comienza toda una discusión, ¿sí? Claro, entonces, mira, tienes mucha razón, que son las críticas que hay que hacer si simplemente nos quedamos que, bueno, hablar de justicia tiene sentido para nosotros los que construimos los derechos humanos. No, no, porque es que para los que construimos los derechos humanos, así Israel, ¿sí? O los Estados Unidos, no firmen los acuerdos, digamos, de proliferación de armas nucleares, ¿cierto? Aunque ellos no lo firmen, para la Convención de la Haya, ¿sí? No solamente esta vinculación al respeto ¿sí? A la vida del otro, ¿sí? Y a los derechos humanos, pues implica a los firmantes, sino que también implica a los no firmantes del Tratado de la Haya, a los dos, ¿sí? Y al Tratado de Roma. Entonces, cuando los creyentes hablan de lo que creen y cuando el derecho, ¿sí? Por eso, mira, ahí les invito a toda la lectura de la teoría crítica, que ellos son los que hablan del derecho, ¿no? O sea, unen todo esto al derecho, a la ética, a la eticidad. Habermas, Apple, Hans Albert, bueno, y todos los demás. Claro, cuando el derecho dice que algo es justo, no solamente es justo, ¿sí? Para nosotros que somos los firmantes del acuerdo de la Constitución. Es que así usted no sea un firmante, o sea, así usted no pertenezca a este colectivo, ¿sí? Hay una forma coercitiva en que nosotros a usted lo obligamos a obedecer el significado ético de lo que estamos hablando. Y entonces hay que ver por qué esa coerción, que llamamos constitución, llamamos derecho civil, derecho penal, derecho de familias, bueno, o legalidad, ¿no? La legalidad. Porque esa coerción hacia el otro, ¿sí? Es obligatoria, ¿sí? Aunque se diga no pertenecer a nuestro juego de lenguaje. Y entonces, ¿por qué Israel y el Estado sionista merece lo que ya pasó, ¿no? La condenación por la violación a los derechos humanos, según la Corte Internacional o Penal de Justicia. Entonces, claro, Karina, tienes toda la razón. Y eso no solamente me incumbe al lenguaje religioso, sino al lenguaje de la ética. Gracias, Carolina. Listo. Bueno, Juan David, acá hay otra pregunta que hace José Manuel de León Lara, que dice, en sus diarios, Wittgenstein sostiene que orar es pensar en el sentido de la vida. ¿Podría ahondar en esta idea? Además, ¿conoció Wittgenstein algo sobre religiones orientales? Más adelante dice, celebro muchísimo esta ponencia. Wittgenstein y filosofía de la religión son mis temas favoritos. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, y aquí sí me declaro muy ignorante, digamos, de toda la biografía de Wittgenstein. Conozco cosas, ¿no? Pues lo que uno conoce por encimita. Pero necesitamos algún texto así profundo, o sea, un texto de 500 páginas, para que podamos conocer quién era Wittgenstein, ¿no? Si alguien conoce algún texto, ¿sí? Hay unos textos y traducidos al español muy buenos, ¿no? De las biografías de estos grandes pensadores. Por ejemplo, me ha conseguido un texto como de 600 páginas de la biografía de Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo alemán que murió en un campo de concentración nazi porque él defendía a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Murió el 9 de abril de 1945, o sea, un mes antes de que llegase el ejército ruso a Berlín, ¿no?
Y es una super biografía, ¿no? 600, 700 páginas. Entonces, no, mira, tu pregunta hay que responderla conociendo la vida de Wittgenstein. Y si alguien conoce algún texto que nos dé la referencia, sería muy importante, muy bueno. Bien, fíjate que también hay una pregunta que se hila un poquito con este final que nos decía José Manuel, donde preguntaba sobre si Wittgenstein conocía algo sobre religiones orientales. Y la siguiente pregunta la hace Álvaro Domínguez, quien pregunta, ¿podría dar un poco más del concepto podría dar un poco más del concepto de Dios en el budismo? ¿Buda hablaba de Dios o Dios en qué sentido? Ah, bueno, sí. Entonces, mira, te recomiendo el texto básico, Raymond Panikar, El silencio del Buda. Mira, Buda es lo que se conoce como un discurso apofático o de teología negativa, en el sentido de que guarda silencio respecto a lo absoluto. O sea, cuando le preguntan al Buda si existe Dios, o si existe el alma, o si existe la vida después de la muerte, Buda dice, si digo que sí, estaría mintiendo. Si digo que no, también estaría mintiendo. Bueno, en palabras mías, ¿no? En los sutras del Buda se explica muy bien lo que es el silencio, ¿no? ¿Y cómo lo explica Raymond Panikar? Mira, decir cualquier cosa de lo que se encuentra en un marco de referencia fuera del espacio-tiempo es mentir, ¿cierto? Porque no es decir con verdad. O sea, en ese sentido es vigisteriana la cuestión. O sea, yo estoy en un marco de referencia que me condiciona, ¿cierto? Eso es toda la filosofía kantiana. Entonces, hablar de lo que pertenece a otro marco de referencia, pues no tiene sentido. Pero no porque yo esté negando que existe, sino porque no es decible, ¿cierto? Solamente es mostrable. O sea, solamente es experimentable en la vivencia de cada quien, ¿sí? Entonces, mira, o sea, digamos que el Wittgenstein estaría describiendo muy bien la apuesta discursiva del Buda. O sea, estaría defendiendo y demostrando por qué el Buda guarda silencio. Porque de lo que no se puede hablar es mejor callar. No porque no exista, sino porque no es decible, aunque sí se nos muestre. O sea, sí es experimentable por nosotros. No, entonces el texto de referencia, El silencio del Buda, de Raymond Panikar. Bien, bueno, quedan entonces dos preguntas que las hace María Fernanda Medina. La primera es si puedes explicar un poco más de fondo eso del apofatismo y pues dar las gracias. Y la segunda es que no le queda, dice, no me queda del todo claro cuál sería la tesis filosófica de la religión del autor, me imagino que se refiere a Wittgenstein, y la idea principal de la ponencia. Me serviría un poco esa profundización. Gracias. Bueno, apofatismo es que no se puede decir nada de lo absoluto, ¿cierto? Solo se puede experimentar. Pero sí se puede dar testimonio. Entonces, mira, en el apofatismo uno sí puede dar testimonio de lo que es inefable. Lo mejor sería guardar silencio, porque es inefable, ¿cierto? O sea, inexpresable. Pero se puede construir un poema, una canción, un símbolo. Entonces, a través del símbolo, a través de la analogía, el místico da cuenta de su experiencia. Solo que hay que saber que yo me acerco al testimonio del místico sabiendo que es poesía lo que está diciendo, ¿cierto? O sea, sabiendo que estoy dentro de la función significativa del lenguaje. Y qué pena, no entendí bien la segunda. La segunda pregunta. No entendí Sí, bien. esencialmente la segunda pregunta es si puedes comentar un poco más de cuál fue la tesis de Wittgenstein respecto a la religión y cuál sería la idea principal entonces de esta ponencia. Ah, sí, ok. Sí. No, sí, mira. La idea principal de mi ponencia era mostrar si Wittgenstein acaba, termina, digamos, finiquita el discurso religioso, sí o no, ¿cierto? Y entonces, según mi idea, ¿sí? Según mi interpretación, sí finiquita un discurso de teología natural. O sea, un discurso que dé cuenta de Dios desde la razón. Pero no finiquita, o sea, no da por terminada, o sea, sí posibilita
un discurso tanto de teología mística o de teología fideísta. Porque la teología fideísta trata de ser simbólica, ¿sí? Analógica. Entonces creo que para Wittgenstein un discurso analógico de Dios sí es posible, ¿sí? O el discurso místico, ¿sí? Que es guardar silencio o hablar también en simbología. No, la tesis de Wittgenstein creo que es esa, ¿sí, María Fernanda? Que él simplemente propone que el discurso racional y científico solamente es posible para la ciencia y la filosofía analítica. Y que los demás saberes, ¿sí? Deben dar cuenta con algún tipo de discursividad distinta, ¿sí? O sea, yo creo que él tampoco niega que existe lo bello ni lo bueno, así como no niega que existe Dios, pero de lo bello, de lo bueno y de Dios hay que dar cuenta con un lenguaje, ¿sí? Diferente, que es un lenguaje pragmático, no un lenguaje epistémico o digamos lógico o matemático o científico. ¿Sí? Lo que pasa es que bueno, digamos, eso es lo que yo creo que él hace, ¿no? No sé si algún experto en Wittgenstein nos diría que no. Yo creo que eso no es suficiente, porque como ya dijimos antes, de las preguntas anteriores, para el creyente es importante no solo que su creencia tiene sentido y significado, sino que Dios sí existe y el alma sí existe. Y para el ético, y para las leyes y para el derecho, no es solo suficiente decir que la justicia es buena, sino que lo justo tiene capacidad coactiva, ¿sí? Para obligar al malo a actuar con bondad, o si no, no existiría el derecho, ¿sí? Entonces creo que Wittgenstein sí defiende algo que es defendible. Lo que tendríamos que tener cuidado es de no volvernos wittgensteinianos al no reconocer que hay algo más en el lenguaje que lo que mostró Wittgenstein, ¿sí? Porque los contratos, o sea, los acuerdos, ¿sí? Los contratos verbales y escritos, las constituciones, los derechos humanos. O sea, nuestro lenguaje sí posee otro tipo de realidad más allá de la realidad pragmática significativa. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Vale, no, pues muchas gracias a ti, Juan David. Ya creo que con estas preguntas cerramos entonces ya la ponencia. Quiero agradecerte por aceptar la invitación y por estar hoy aquí con nosotros compartiéndonos esta, como te debe venir diciendo, interesante y magnífica ponencia. Y bueno, digamos que en ese sentido quiero comentarles un poco a los espectadores que nos están viendo, un poco de cuáles van a ser las siguientes ponencias, o por lo menos cómo va a quedar el cronograma para la próxima semana, que esencialmente constará de dos ponencias, una el martes 11 de mayo a las 6 de la tarde, hora Colombia, y la otra será el viernes 15 de mayo a las 3 de la tarde. ¿Ah? La ponencia del lunes se titula La espiritualidad no religiosa de hoy, que estará a cargo de Nathan Shannon, y bueno, como dije ya la hora, ¿no? Y la del viernes 15 de mayo estará a cargo de Juan Francisco Manrique Charri, quien manejará la ponencia de Diágoras de Melos y los orígenes del ateísmo en Grecia. Con eso en mente, pues bueno, vuelvo a agradecerte. Yo creo que por ahí dejarán en el chat en algún momento el enlace de la próxima ponencia. Y pues, Juan David, de verdad te agradezco mucho, agradezco a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Y bueno, creo que esto fue todo por esta sesión. No sé si quieras decir algo para cerrar. No, muchas gracias, Nicolás, por la invitación y gracias a los oyentes. Y espero que nos veamos en otra oportunidad. Perfecto. Entonces, hasta una próxima ocasión. Gracias.